días a todo el pueblo de Dios. Es un placer poder compartir con ustedes nuevamente una palabra de refrigerio, de esperanza, de aliento para nuestras vidas en medio de todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Antes que nada vamos a orar. Yo quiero que pongamos todo en manos de Dios. Recordemos que sin Dios nada podemos hacer. Así que vamos a clamar al Señor. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, para siempre son tus misericordias, tu fidelidad y tus verdades, para siempre, Señor Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu presencia, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón, Señor Dios. Prepara los corazones como preparaste el corazón de Lidia, Dios, para que recibiera tu palabra, Señor, y que sea en este momento un rema a nuestro espíritu, Señor, edificándonos, exhortándonos, consolándonos, Señor Padre de gloria, en estos momentos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1. Dice de la siguiente manera: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Gloria al Señor. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. El mensaje en esta mañana lleva por título: el poder de la oración. El mensaje se llama el poder de la oración. Hemos oído muchas veces hablar sobre un gran profeta llamado Samuel, un hombre usado por Dios, un hombre cuyas palabras, dice la Biblia, que de Jehová, que nunca caían en tierra. Pues bien, quiero compartir en esta mañana de dónde viene y cómo fue su nacimiento y el propósito que Dios tuvo en la vida de este gran profeta, producto de una oración, respuesta de una oración. Ahora bien, miremos por un momento. Dice la Biblia que había un hombre que tenía dos mujeres, se llamaba Elcana. Ahora, no coja ese mal ejemplo, ¿verdad? De este hombre. Tenía dos mujeres. Uno se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina. Pues bien,
no es que era la voluntad de Dios que los hombres tuvieran varias mujeres. Esta costumbre la cogió el pueblo de Dios de otros pueblos. Tomaron estas costumbres. Pero en ningún momento fue la voluntad de Dios que las cosas se dieran de esta manera. Ahora bien, dice la Biblia que el Cana amaba más a Ana que a Penina. Y dice que a ella todos los años cuando subía a Jerusalén le daba una parte escogida. Y esa palabra en el hebreo traduce una doble porción. Como para poner un ejemplo, ¿verdad? Como para poner un ejemplo, para un ejemplo de nuestra época, por decir algo, si a Penina le daban 200,000 pesos, a Ana le daban 400, le daban el doble, porque el corazón del Cana estaba en Ana, a pesar de que Ana no podía tener hijos, o no había podido tener hijos hasta ese momento. Y Ana vivía este sufrimiento, a pesar de tener el amor de su esposo, tenía este sufrimiento de no poder tener hijos, porque recordemos que si había algo importante en la cultura judía, era que la mujer era muy valiosa en la parte de tener hijos. Una mujer que no tenía hijos era para ellos, para esa cultura, en ese tiempo, en esa época, prácticamente era una afrenta, como una vergüenza. Entonces era valioso para una mujer, de manera cultural también, el poder tener hijos. Estamos hablando de la cultura hebrea, ¿verdad? Y aparte de que casi toda mujer tiene ese sentimiento por dentro, ¿no? Ahora, el asunto de Ana es que veía a otras mujeres. No solamente era que veía a otras mujeres tener hijos, sino que veía a su rival. Su rival Penina tenía hijos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que se lo restregaba en la cara, se burlaba de ella y le decía, mira, yo tengo hijos y tú no, yo tengo hijos, tú no, y se burlaba de ella en su cara. Ahora, imagínense por un momento cómo se sentía Ana en esos momentos. No sabemos cuál reacción tomaba Ana en esos momentos hacia Penina. No, la Biblia no registra si de pronto algún día se jalaron los pelos o no. Bueno, eso no lo registra la Biblia. Lo que sí nos registra la Biblia, ¿verdad?, es que en el momento de la angustia, en el momento en el cual ya ella estaba desesperada, optó por una situación, optó por algo específico, y fue, ¿verdad?, ir a la presencia de Dios. Ella fue a la casa de Dios, fue al lugar correcto, porque allí moraba la presencia de Dios, ahí estaba el arca de Dios, y ella fue al lugar correcto, fue a la casa de Dios. Queridos hermanos, esto me lleva al punto número 1. Saber pelear nuestras batallas. Saber pelear nuestras batallas. Usted me pregunta, pastor, ¿y cómo las peleamos? En oración. Doblando rodillas. En oración. No hay mejor lucha que cuando doblamos nuestras rodillas ante el Señor. Ana pudo haber tomado una actitud de pronto de violencia contra Penina, pero la Biblia registra que su actitud fue de una pelea, buscar su conflicto, buscar su batalla en oración. Ella no fue en la parte física a agredir, sino que lo buscó en oración.
Muchas veces nosotros nos equivocamos en la forma como actuamos. Queremos transformar a las personas a punta de palo, pero vas a volver más loco al tipo. Así no se va a transformar la persona. Necesitamos saber pelear nuestras batallas. Necesitamos saber pelear nuestras luchas, nuestras dificultades. Y la forma correcta de pelear nuestras batallas es en oración. Por eso este mensaje se llama el poder de la oración. Entonces el punto número 1, hay que saber pelear nuestras batallas. Y si me pregunta cómo lo hacemos, pastor, orando, ¿verdad? Hay que ir al lugar correcto. Ana fue al lugar correcto, a la casa de Dios. Pastor, pero la casa de Dios está cerrada. No estoy hablando de los muros, ¿verdad? No hablamos ahora de los muros. Hablamos de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios ya no está en la casa, en el templo de Salomón. La presencia de Dios ya no está en el templo, en la casa de Dios, en el lugar del templo donde estaba Elí, ¿verdad? Donde estaba Elí y donde estaba, ¿verdad? Los sacerdotes, Fines y Ofni. No, la presencia de Dios hoy está morando en todo aquel que decide abrirle su corazón. Allí mora el Espíritu Santo de Dios. Allí puedes buscar a Dios. En tu casa, en este momento, Dios rompió el velo. El velo se rompió. Dice la Biblia que cuando Jesús, ¿verdad? Jesús murió, el velo se rompió en dos. Y hoy tenemos acceso al trono de la gracia. Tú tienes acceso al trono de la gracia. Yo tengo acceso al trono de la gracia. Todos podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Hoy podemos entrar. Hoy podemos orar, podemos doblar nuestras rodillas y clamar al Señor, ir a luchar, a pelear nuestras batallas delante del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Yo creo que estos son tiempos para, ¿verdad?, ir a la presencia de Dios, para doblar nuestras rodillas delante de Dios. Dice el versículo 10, quiero que leamos todos el versículo 10. Dice, ella con amargura, escucha lo que dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella derramó su alma ante el Señor. Por eso la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es necesario ir a la presencia de Dios, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás. En esta semana, cuando hablábamos, ¿verdad? Esta semana estuvimos hablando en palabra de restauración, cómo Josafat tuvo temor porque venía una gran multitud ante el pueblo, y la forma como luchó Josafat para vencer sus temores fue consultando a Jehová, fue orando al Señor, fue buscando el rostro de Dios. Hay otro ejemplo también en la Biblia, el caso de David, cuando David todavía no era rey, se robaron las mujeres, se robaron los hijos, hubo una incursión contra ellos y los dejaron sin nada, sin sus mujeres, ¿verdad? Y dice que todo el pueblo lloró amargamente y querían apedrear a David, pero David no salió corriendo como loco, no, él dice en la Biblia que fue y oró al Señor, consultó al Señor para ver qué hacía en esos momentos, porque es que nuestras batallas las ganamos en oración. Le voy a poner otro ejemplo y nuestro modelo a seguir, que es Cristo. Antes de ir a la cruz, Jesús sintió una lucha interior dentro de él. Una parte que quería, ¿verdad?, tener un conflicto interno dentro de él porque iba a ir a la cruz. Una lucha. ¿Y cómo la venció? En oración. En Getsemaní Jesús se postró y oró al Señor y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces tenemos que llevar nuestras luchas delante del Señor. Esta mujer, Ana,
llevó su lucha ante Dios y derramó su alma. No te dé miedo, no te dé pena derramar tu alma ante el Señor. Si te sientes afligido, si te sientes triste, si te sientes dolido, si hay algo que te ha pasado, si hay algo que te mantiene triste en tu casa, si hay algo que te mantiene dolido, si has tenido alguna traición o algún problema o alguna adversidad, quizás también por una enfermedad de algún familiar o algo que estás atravesando, en este momento es tiempo de doblar tu rodilla ante el Señor e ir a la presencia del Todopoderoso. ¿Sabes? A veces hablamos nuestros problemas. Y qué bueno es hablar con alguien que me pueda escuchar. Qué bueno es buscar ayuda profesional, porque es bueno. Es bueno tener una ayuda profesional, alguien que pueda escucharme, alguien que pueda oírme y poder contarle y poder ayudarme también profesionalmente. Qué bueno es hablar con el pastor, qué bueno es hablar con una persona que te pueda escuchar, ya sea un sacerdote o sea otra persona, pero yo quiero invitarte a que antes de hablar con cualquier persona, tú lleves tu caso ante el Señor, tú lleves tu necesidad ante el Señor, como lo hizo Ana. Ana llevó su problemática, la llevó delante del Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que en medio de la angustia, Ana hizo un voto al Señor. Mire lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice de la siguiente manera: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana hizo un voto al Señor. Ahora, ¿qué es un voto? Un voto es un juramento o una promesa que se hacía voluntariamente al Señor. Pero a pesar de que era voluntario, si la persona hacía este voto, estaba comprometido con Dios y debía cumplirlo. Los votos reflejaban una dependencia a Dios. Algunos toman esto para hablar de pacto, pero aquí no hay un pacto, aquí no se está hablando de pacto, aquí se está hablando de un voto al Señor. Un voto, o sea, una promesa, un juramento que Ana hizo ante el Señor. Y al Señor le agradó lo que Ana, ¿verdad? Le otorgó o le dijo que le iba a dar, ¿ya? Lo que ofreció Ana, al Señor le gustó porque, o sea, lo que estaba pidiendo ella se lo iba a entregar inmediatamente al Señor. O sea, ella estaba pidiendo un hijo, pero dice, pero si tú me lo das, yo te lo doy. O sea, y a Dios le gustó que le ofreciera a su hijo. Eso me lleva a reflexionar un poco, ¿verdad? Qué bueno que nosotros tratemos siempre de que nuestros hijos siempre encaminarlos por el camino del Señor, que siempre estén en los caminos de Dios, buscar la manera de que ellos sirvan al Señor, de que ellos honren al Dios Todopoderoso, maravilloso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que el sacerdote pensó que Ana estaba ebria, porque ella solamente movía sus labios. Y esto me lleva al punto número 2. Ya hice la aclaración que aquí no hay ningún pacto, aquí hubo un voto, ¿ya? Los pactos de Dios son unilaterales, de Dios con el hombre, ¿ya? Aquí vemos es un voto, una promesa al Señor. Entonces pasemos al punto número 2. La oración debe ser de corazón. Punto número 2, la oración debe ser de corazón. ¿Cómo debe ser la oración, mi querido hermano? De corazón. Debemos aprender a orar con el corazón, porque Dios nos conoce tal cual como somos. A Dios no podemos mentir. A veces pensamos o tenemos la idea de que Dios escucha al que más grite.
al que grite más duro. Y como está gritando duro, pensamos que a ese Dios no va a escuchar. No, 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 no. No se trata del que más grite o el que hable más suave tampoco. Lo que vio Dios en Ana fue la actitud del corazón. En este caso vemos a Ana que solamente movía sus labios, ni siquiera se escuchaba lo que estaba diciendo. ¿Quién podía escucharla solamente? Dios, nada más. Vemos otros casos en otras partes de la oración a voz en cuello. La Biblia habla de la oración en voz en cuello, o sea, una oración potente, una oración fuerte, de alta voz. Pero aquí vemos una oración, ¿verdad?, que solamente se movían los labios, lo cual nos enseña, este punto número 2 que estoy enseñando, que la oración se trata del corazón, debe ser de corazón. ¿Qué mira Dios? Dios mira el corazón. Dios no mira la lisonja o tanta, la retórica, tanta palabra que pronto hermosa yo pueda decir. No, Dios no está mirando tanto, porque es posible que de pronto alguien no tenga esa elocuencia para hablar, sino que alguien de pronto habla, de pronto tiene sus palabras todas chicaneras y todas, ¿verdad? Pero si Dios está viendo el corazón de esa persona y que lo está haciendo con sinceridad ante Dios, Dios está escuchando esa oración. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. De pronto el hombre mira, oye, ese pastor, mira ese cómo ora tan bonito. No, a ese Dios lo escucha porque es que mira cómo ora. No, qué cosa, no, qué tremendo. Y pensamos que Dios se mueve de esa manera, pero no es así. Dios escucha, ¿verdad?, más allá. Dios escucha la oración, pero Dios escucha más allá, es nuestro corazón. Entonces, no se trata del que más grite o el que menos hable, o el que hable más suave. Se trata de una oración del corazón. Entonces, si estás en tu casa en la madrugada, quieres orar a Dios, no necesitas levantar a todo el mundo gritando para que todo el mundo te oiga que estás gritando. No, entra a tu cuarto que está en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto, entra a tu cuarto, dice la Biblia, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es maravilloso. Entonces, mis queridos hermanos, pasemos ahora al punto número 3. Ya llevamos 2 puntos. La prédica se llama el poder de la oración, y el punto número 1 es saber pelear nuestras batallas. ¿Cómo las peleamos? En oración. El punto número 2, la oración debe ser ¿de qué? De corazón. ¿Ven? Ahora pasemos al punto número 3. Dios sí oye, así que descansa en esto. Dios sí oye, así que descansa en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Maravilloso el Señor. Hay gente que piensa que Dios no la escucha porque no ha visto respuesta. Y como no ha visto respuesta, es que Dios no me oye. No, hermano, Dios sí te oye. No tengas la idea de que Dios escucha nada más al pastor o que Dios escucha a tal líder porque es que ese hermano. No, Dios nos oye a todos nosotros. Dios sí oye. Miren lo que le dice Dios a Ana. Cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás. Miren lo que dice Dios a Ana. El versículo 17 dice: y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición. Después de un incidente, escuché eso, de que Elí pensaba que ella estaba ebria, que estaba borracha, pero ella no estaba borracha, ella estaba derramando su alma ante el Señor. O sea, pensaron que estaba borracha. Creo que les he contado a muchos hermanos, aprovechar esta transmisión a los que no conocen la historia, que en cierta ocasión salimos de una vigilia con el hermano Ricardo, el pastor Ricardo, con mi esposa y con algunos otros hermanos, y después de la vigilia nos
como al mediodía dijimos, vamos para playa. Nos encontramos a tal hora y nos fuimos después de mediodía a playa. Estando en playa, pues ya después de la soleada y todas esas cosas, pues cogimos una buseta para venir para la casa y ya yo estaba, como dice uno por ahí, fundido, con sueño, y venía en la buseta así, cabeceándome, así, y me dice un señor, se levanta un señor, nunca se me olvida, un señor bastante mayor, adulto, a darme el puesto y me dice, mijo, venga, siéntese para que pase la borrachera, venga, siéntese para que pase la borrachera. Y yo me quedé así, no, tranquilo, quédese, yo no estoy borracho, yo lo que tengo es sueño. Pero aquel señor pensó que yo estaba borracho en esos momentos. Y está este pasaje de Ana, que el sacerdote pensó que estaba borracha, me hizo recordar esa ilustración, ¿verdad? Se equivocó. Mucha gente se va a equivocar contigo también, pero bueno, ella derramó su alma ante el Señor, pero lo más importante lo vemos aquí en el versículo 17. Él le dijo, ve en paz. Mire, el versículo 17 dice, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición de tu corazón. Wow, voy a repetir ese versículo porque es poderoso, hermano. Si usted está aquí en este momento escuchando este mensaje, el versículo 17 dice, y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Yo quisiera regalarle esa palabra a alguien que está clamando, orando al Señor, que descanse en el Señor y decirle, ve en paz, descansa en el Señor, y que el Señor, el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, el Dios de Israel y nuestro Dios, te otorgue tu petición. Y dice el versículo 18, ¿cómo descansó? ¿En qué forma podemos ver que descansó? Dice, el verso 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea, descansó. O sea, dijo, esto lo pongo en manos de Dios. Mis queridos hermanos, ella entendió que ya no dependía de ella. Ella, si era estéril, no dependía de ella. Y mucho menos en aquella época que no había una ciencia médica avanzada y tantas cosas que hacen hoy en día. Así que no dependía de ella ni de sus fuerzas, sino de Dios. Ella descansó en el Señor. Hermano, hay cosas que se nos salen de las manos. Hay cosas que se me salen de las manos y que son necesarias ponerlas en manos de Dios y descansar, y que se den en el tiempo y en la voluntad del Señor. Por eso dice la Biblia en el libro de Filipenses. Yo quiero que me acompañes por un momento al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? Delante de Dios, con toda oración y ruego y con acciones de gracia. Hay momentos donde no queremos ni orar y agradecer por una situación difícil. Dice la Biblia, no te afanes, mejor póstrate ante el Señor, presenta tu petición delante, hay poder en la oración, presenta tu petición delante del Señor y con ruego, con súplica y con acciones de gracia. Maravilloso el Señor, qué poderoso. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado de que tú hagas eso? Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios, va a venir una paz de Dios cuando tú ya descansas en el Señor y entregas eso en manos de Dios y entregas todo en manos de Dios. Va a venir una paz interior a tu vida que sobrepasará todo cualquier entendimiento humano. Gloria al Señor, maravilloso el Señor. Regresemos nuevamente al pasaje que estábamos leyendo en el libro de
de Samuel. Vamos a regresar nuevamente al pasaje. Y vamos a leer en 1 de Samuel capítulo 1, el pasaje que estábamos leyendo, el versículo 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, volvieron, fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a su mujer, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Qué significa descansar en el Señor entonces? Poner el asunto en manos de Dios. Pero aquí también entra la fe. Ya digo, bueno, ya oré. Ahora, cristianos en acción, manos a la obra. Y se fue donde su esposo. Y su esposo se llegó a ella. Y el versículo dice que fue Jehová quien se acordó de ella. Jehová se acordó de ella. Esta es una frase literaria bastante especial. No quiere decir que Dios, no, es una figura literaria, no quiere decir que Dios se olvida de la gente. Cuando dice, y Jehová se acordó de ella, no quiere decir que Dios se anda olvidando de la gente. Dios no se ha olvidado ni de ti, ni de mí, ni de mis oraciones. Dios no se olvida de nuestras oraciones. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase, pastor? Es un hebraísmo, es una frase hebrea, que quiere decir que el Señor la marcó y la hizo ser recordada. Otra vez repito. Esa frase quiere decir que el Señor la marcó y la hizo ser recordada. Por eso hasta hoy se habla de Ana. Es recordada todavía. Hoy estamos hablando de Ana después de tantos años y miles de años. Hablamos de Ana porque Dios permitió que fuera recordada. Pero esto va sujeto a los tiempos, al cumplimiento de los tiempos del propósito de Dios. Otra vez, ojo acá. La frase significa que el Señor hizo que fuera recordada, pero va sujeto al cumplimiento de los tiempos de Dios. Por eso encontramos estas expresiones en la Biblia cuando Noé estaba en el arca y se acordó Dios de Noé. ¿Qué quiere decir? Dios hizo que fuera recordado, pero en el cumplimiento de los tiempos de Dios. Y encontramos esa frase cuando dice, y se acordó Dios de Sara, que era estéril, y se acordó Dios de Sara. Está hablando de que Dios hizo que fuera recordada, y hasta el día de hoy se predica de Sara, y hasta el día de hoy se predica de Noé, pero el hijo que tuvo Sara se dio en el cumplimiento de los tiempos de Dios, porque una cosa va sujeta a la otra. Es lo que quiere decir, se acordó Dios. Quiere decir que Dios hace que sea recordado, pero en el cumplimiento de los tiempos de Dios. Por eso yo creo, mi querido hermano, y quiero regalarle esta palabra a alguien en esta mañana, que Dios quiere que seamos recordados delante de la gente. Y en el cumplimiento de los tiempos de Dios, según su voluntad, Dios concederá la petición por la cual tanto has venido orando al Señor. Muchos han orado fuertemente por un hijo que está perdido, pero el Señor te va a hacer recordar. Dios se acordará de ti y te va a hacer que tú seas recordado entre la gente. En el cumplimiento de los tiempos de Dios, Dios hará que ese muchacho cambie. Y será recordado y la gente dirá, wow, ese muchacho, mira, yo lo vi, estaba todo así, parecía un guiñapo, estaba todo hecho un caos, un desastre, pero míralo cómo ha cambiado. O sea, en el tiempo de Dios lo transformó, lo cambió. Qué poderoso, qué grande es el Señor, y será recordado por eso. Qué cosa tan tremenda. Ana cumplió con su parte del Dios. Le dio su hijo y Ana cumplió con la parte del voto que hizo. No lo llevó enseguida porque estaba pequeñito, ¿verdad? Pero dice la Biblia que, vamos a verlo para que veamos un poco. Dice el verso 21 y 22. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová.
y se quedó allá para siempre. O sea, estaba muy pequeño, digo, no, todavía no, o sea, voy a esperar que esté fuerte para poderlo llevar. Y así fue. Y lo llevó después y se lo dio al servicio de la casa de Dios. Qué cosa tremenda. ¿Usted sabe lo que es llorar, gemir, pedir por un niño y después desprenderse de él? Pero eso fue un cumplimiento que ella hizo. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Y eso me llama la atención. Dice la Biblia en el capítulo 2, verso 11. Dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Y dice: y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño, hablando de Samuel, servía al Señor. Y el hijo que nació de esta oración fue nada más y nada menos que el profeta Samuel. Tremendo. Cosa tremenda, hermano. Ahora, ella se despoja de su hijo, pero tuvo su hijo. ¿Sabe qué? Dios la recompensó. Mire lo que sucede, porque la historia no termina ahí. Capítulo 2, versos 20 y 21. Capítulo 2, versos 20 y 21. Lea conmigo el capítulo 2, versículos 20 y 21. Y Elí bendijo a Elcana su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana. Ay, santo Jehová. Fíjense que la primera expresión fue: se acordó. Hizo que fuera recordada para siempre. Ahora dice: y la visitó. O sea, en aquella había un cumplimiento de los tiempos de un propósito. De un muchacho que Dios iba a usar con propósitos establecidos. Aquí viene ahora una bendición grande para Ana. Por eso dice: y la visitó Dios. ¿Y cómo la visitó Dios? O sea, ¿en qué forma? ¿Qué está queriendo decir ahí? Está diciendo que Dios le hizo tener más hijos. Por eso dice en capítulo 2, versos 21 y 22: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cuántos hijos? 5. Oh, qué cosa tremenda, hermano. Sí, dice: y Jehová visitó a Ana, y ella concibió de los 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 5 más. Es tremendo. Porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Dios es bueno. Hay que apartar tiempo para Dios. Llegamos a la conclusión de este mensaje. Y la primera conclusión es que hay que saber luchar nuestras batallas. Las luchamos en oración. A veces hacemos de forma equivocada, peleando, gritando con la gente. No, vete de rodillas ante el Señor. Otra conclusión es que la oración siempre será ¿de qué? De corazón. Otra conclusión es que Dios sí escucha. Debemos descansar en Él. Dios sí escucha, debemos descansar en Él. Otra conclusión es que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Y por último, la última conclusión es que hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Este mensaje ha llegado a tu vida en esta mañana. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar, que lo pongas en práctica. A partir de hoy, clama al Señor, busca la presencia de Dios. Acompáñame en esta hora y vamos a adorar al Señor un momento.
Cierra tus ojos. Y vamos a orarle. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante mis pies. Y en toda lucha y en toda prueba yo podré vencer. Si oro ferviente con toda mi mente y mi corazón, las fuerzas del mal quieran destruirme y mi fe herirme, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante mis pies. Y en toda lucha y en toda prueba yo podré vencer. Si oro ferviente con toda mi mente y mi corazón, las fuerzas del mal quieran destruirme y mi fe herirme, pero no podrán. Las fuerzas del mal quieran destruirme y mi fe herirme, pero no podrán, pero no podrán. Amén, aleluya, gloria al Señor. Recuerda eso siempre: el poder del cristiano está en la oración. Padre, te damos gracias por mis hermanos que han estado allí presentes en esta hora. Yo bendigo sus vidas en estos momentos y declaro, Dios, que tú pones un deseo, un anhelo ardiente por buscar tu presencia, por buscar tu rostro. Permítenos no afanarnos, sino presentar nuestras peticiones delante de ti, Señor Dios. Padre, en estos tiempos de pandemia, permítenos descansar en ti y esperar en ti, confiar en ti, Señor, que tú harás y que tú estás en control de todas las cosas. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga en ti paz y tenga de ti misericordia. Un abrazo para todos, ¿verdad? Nos vemos en una próxima oportunidad. Si no ha venido Cristo, y como dice un amigo, se les quede gratis. Bendiciones para todos.